Muy buenas noches. España ya tiene reforma laboral y también el rechazo de gran parte de la sociedad. ¿Son las manifestaciones de los últimos días la antesala de una huelga general? ¿O no está este país para huelgas generales? El caso es que la mayoría de los ciudadanos sabía que si el PP llegaba a gobernar lo haría acompañado de Paco, que ha venido con la rebaja. ¿Es esto lo que se esperaba del Partido Popular? ¿Es la reforma que necesita este país? ¿Es una reforma impuesta por la Unión Europea? Vamos a desgranar esta reforma laboral esta noche con un experto en economía como es Alberto Recarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí y además a quien le tengo que agradecer el estar aquí es a Julio Pomés con su think tank Civismo, que yo creo que es un ejemplo para toda España de cómo se puede manejar una fundación con muy poquitos recursos y haciendo una labor verdaderamente enorme. Y yo estoy encantado de estar aquí como invitado de él. Un encuentro en el que se habló y mucho de la reforma laboral. Yo no sé si en este tipo de encuentros, allá por donde va, cuando viaja por este país, se suceden las mismas preguntas. Y si esas preguntas ahora giran en torno a si es la reforma que necesita España. Bueno, acaba de ocurrir realmente la reforma, ¿no? Yo creo que sí es. Yo estoy sorprendido. Yo no creía que el PP de Mariano Rajoy fuera capaz de hacer una reforma de la envergadura que es esta reforma. Es una reforma en serio. Y si me pregunta qué es lo más importante, tienen razón los sindicatos en algo. Le da mucho poder a los empresarios. Yo creo que es una reforma pensando en mantener vivas el mayor número posible de empresas, en lugar de que, a través de las decisiones que tomaban en definitiva los jueces con los sindicatos respecto al coste del despido, cuándo se podía hacer cuándo se podía hacer un despido, cuándo no, cuándo un ERE, cuándo no, cuándo se podía subir los salarios, cuándo se podían bajar. Al final, el empresario no era dueño de su negocio. Las decisiones se tomaban entre el empresario, los representantes de los trabajadores, los sindicatos, los jueces, la autoridad laboral, entre todos ellos. Ahora yo creo que esta reforma da la responsabilidad y el poder a los empresarios. Con lo cual yo creo que se evita algo fundamental y es que desaparezcan empresas. El problema que tiene España en este momento es que podemos tener un paro enorme, pero lo que tampoco tenemos es ni ahorro interno, con lo cual no hay capacidad para hacer nuevas empresas, ni financiación. Y una empresa que se cierre, se pierde el capital invertido. Los bancos pierden el crédito que hayan dado. Los empresarios, sobre todo si son pequeños y medianos, pierden las garantías que hayan dado a nivel personal. Se pierde el know-how, se pierde el saber cómo hacer las cosas, se pierde el capital físico. Y una vez que la situación se estabilice, el volver a crear empleo sin empresas detrás es imposible. Yo creo que, para mí, el saber si esta reforma ha sido positiva o no, lo vamos a ver cuando España vuelva a crecer. Yo creo que el objetivo de esa reforma es que con la economía creciendo al 1% se pueda crear empleo. Que no haga falta crecer al 2 o el 3%, como históricamente desde los años 70, para crear empleo. Yo creo que con esta reforma, si de verdad se aplica, con la economía creciendo al 1% se puede volver a crear y mucho empleo. ¿Y cómo se incentiva ese crecimiento económico? Es que no hay que incentivar el crecimiento económico. Yo creo que tenemos que aceptar que vivimos un ciclo, la parte descendente del ciclo está a punto de terminar, terminará cuando la banca haya hecho su ajuste, haya recuperado el capital que necesita para hacer frente a las pérdidas que tiene todavía en el balance, el sector público haya hecho sus deberes y el déficit público se haya controlado, esta reforma haga que el empresario, pensando sobre todo en el del exterior y en el de interior también, no tenga miedo a crear empleo por el coste que le pueda implicar en un momento determinado si todo va mal. Entonces, a partir de ahí, con unos fondos de inversión o unas inversiones que pueden ser o nacionales o extranjeras, unos créditos que volverá a verlos cuando esto termine, el ajuste que yo creo que puede ser a finales de este año o principios del otro, más unas reglas laborales más o menos sencillas en las cuales no sean los jueces los que decidan cuándo una empresa tiene que tomar u otra, yo creo que es el momento en el cual se va a poder volver a crear empleo. Da la sensación de que Rajoy ha puesto toda la carne en el asador y no sé siquiera si se ha dejado algún pelo en la gatera. Pero si esto no sale bien, ¿qué es lo que le puede ocurrir a España?
Bueno, yo creo que si se aplica la reforma tal y como está, esto va a salir bien, porque el sistema financiero yo creo que termina de hacer su ajuste a finales de este año, a principios del otro, y por tanto, en mi opinión, volverá a haber financiación en un año. Si el sector público hace lo que dice que va a hacer, controla de verdad sus gastos, nos baja un poco los impuestos, pues yo creo que en ese momento podrá volver a crearse empleo con esta reforma del mercado de trabajo. Ahora, si no se hace nada de todo esto y esta reforma se le da marcha atrás en el Parlamento cuando se discuta y se permite que los jueces vuelvan a intervenir y a decidir cuándo se cumplen los criterios objetivos económicos, de productividad, tecnológicos, si son los jueces los que tienen que decidir, habrá sido un fracaso la reforma, y en ese caso España se encontraría en el peor de los mundos, se encontraría con casi 6 millones de parados, que yo creo que es donde vamos a situarnos en cualquier caso casi, a finales de este año, con un sistema financiero saneado pero que no va a prestar a nadie, y con un sector público descontrolado, que además con una deuda pública creciente. Y si esa deuda pública sobrepasa el límite del 85%, yo creo que la situación de la economía española se parecerá mucho a la de Portugal en una primera instancia y a la de Grecia en segunda. Yo creo que eso se va a evitar, pero hace falta que cada uno cumpla con sus obligaciones, y una de las obligaciones es hacer la reforma del mercado laboral. Antes me preguntaba, ¿es una imposición de la Unión Europea? Yo creo que sí, yo creo que es una de las imposiciones, es la única en la que literalmente y textualmente la canciller Merkel y el resto de los miembros de la Comisión Europea, el comisario para Asuntos Económicos, ha hecho mención a Rajoy públicamente de que España tenía que hacer una reforma del mercado de trabajo en serio. ¿Por qué? Pues porque ellos son los primeros interesados en que la situación del euro no empeore, que Europa vaya bien, y para todos era muy evidente que lo que estaba peor regulado en España era el mercado de trabajo. Ha dicho una cosa de esas consecuencias, que es que podríamos tener un sistema financiero saneado, pero que acabe no prestando. ¿Por qué? Porque no se va a fiar el banco del cliente, porque el cliente no va a tener dónde pedir. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que la banca se puede encontrar con que efectivamente no sabe a quién puede prestar con garantías. Y sobre todo los bancos grandes. Porque no se vuelva a repetir otra vez claro, lo mismo. Y entonces, bueno, yo creo que los bancos están aterrorizados, vienen de perder todo el sistema financiero en su conjunto. Probablemente cuando esto se saneen, estaremos hablando de 250.000 millones de euros, no menos, que es lo que ha perdido el sistema financiero en su conjunto, con la burbuja inmobiliaria y con todas las burbujas que ha sufrido esta economía. Y entonces los bancos, pues ahora dice, bueno, yo le voy a prestar dinero a esta persona que va a comprar una vivienda, sí, pero yo quiero que primero me pague por lo menos un 25 o un 30%, que me vuelva a traer 2 avalistas de los que tienen un patrimonio o que tienen un compromiso personal con esta persona. Y además que me asegure que el tipo de empleo que tiene le permite pagar la hipoteca durante 15 años. Por tanto, si es un trabajo temporal, pues ya me gusta menos. Y si es un trabajo en la administración, bueno, pues antes le gustaba más y con la reforma laboral le va a gustar un poquito menos, porque ahora a lo mejor ya no está tan seguro ni siquiera el puesto en la empresa laboral siempre que no sea funcionario. Perdón, en la administración. Desde luego con esta reforma laboral, no, si esas son las condiciones, las cosas se van a complicar y mucho. Bueno, yo creo que las cosas ya estaban complicadas. Yo creo que si por algo se caracteriza en los últimos meses el sistema financiero es que primero, no da crédito porque no puede, porque tiene que dedicar todos los recursos a refinanciarse y a aumentar su capital, y en segundo lugar, porque tampoco las peticiones de crédito que tiene yo creo que le satisfacen plenamente. Pero yo creo que es más lo primero en este momento que lo segundo. Eso primero, las necesidades de tener más capital, de tapar agujeros, yo creo que es lo que va a terminar en aproximadamente un año y pico. Y ahí son los propios bancos los que van a estar interesados en prestar dinero a personas y a empresas. Y bueno, y va a ser complicado, porque ¿quién va a estar en buena disposición en ese momento? Pues yo le diría, las empresas exportadoras, que están demostrándonos a todos, a propios y extraños, de que la economía española exportadora es mucho más fuerte de lo que se pensaba. Es la gran sorpresa de la economía española, es lo que crecen las exportaciones. Algunos sectores, como el sector automóvil y todo lo que tiene que ver con él, de componentes, sigue funcionando muy bien. El sector agroalimentario sigue funcionando muy bien. ¿Qué es lo que no funciona? Pues el sector de la construcción y todo lo que explotó. Pero es que tenga usted en cuenta que los bancos
entre créditos a promotoras inmobiliarias, créditos al sector de la construcción e hipotecas, eso explica casi 2/3 partes del total de sus créditos. Eso les va a desaparecer, ya les ha desaparecido, y en mi opinión dentro de un año son los bancos los que van a estar persiguiendo a clientes para que les tomen crédito en algo que tenga una lógica y que no tenga que ver con estos sectores. Bueno. Lo van a tener tan difícil los bancos como los demás. En cualquier caso, le queda un segundo meneo al sector financiero en España, ¿no? Veremos alguna fusión más, veremos... El meneo lo estamos viendo en estos momentos. Yo creo que este es un año clave. Yo creo que este año tiene que terminarse la reestructuración del sector. Uno tiene que comprar el otro al uno, tienen que hacer las fusiones, tienen que sanear todo. Y yo creo que pues, probablemente a finales de año, a principios del año que viene, el sistema estará saneado totalmente, y es más, yo creo que la banca española va a estar más saneada que la francesa, la inglesa o la alemana. Y en ese sentido, la banca dejará de ser una rémora para la economía nacional y será un activo. Y repito que yo creo que son ellos los que van a perseguir dentro de un año y pico a clientes que tengan capacidad de endeudarse para hacer lo que consideren conveniente. ¿Qué le parece las declaraciones del señor Feito de la COE con que aquellas personas que estén en el paro y rechacen un trabajo se les quite el paro? Bueno, eso no es nuevo, ¿eh? Yo creo que yo ahora mismo quizá ha desaparecido de la legislación laboral, durante mucho tiempo ha estado, en los años 80 y 90 ciertamente estaba, si ha desaparecido yo no recuerdo cuándo ha sido, pero no estaba regulado así, pero estaba regulado en el sentido que decía la ley que más de 2 rechazos a 2 empleos en condiciones adecuadas a la formación de los trabajadores les harían perder la prestación de desempleo o el subsidio de paro. Lo que pasa es que no estoy convencido de que esa norma se haya aplicado nunca. Y bueno, yo creo que Feito lo que está diciendo es una cosa muy elemental, y se dice, oiga, el desempleo se trata no de que alguien disfrute del desempleo, como se dice, o como se decía anteriormente, durante 2 años, sino que al revés tenga un colchón hasta que encuentre pues, otro nuevo empleo. Lo que pasa es que estamos en una situación que quizá no es el momento de hacer esas declaraciones, en el sentido de que es que ahora mismo, aunque se busque, ahora mismo hay muy poquito empleo. Yo creo que empleo neto en España en este momento, aparte del sector exportador, yo no creo que haya ningún sector que esté creando empleo. Bueno. Ojalá que el INEM pudiera ofrecer a quienes están en las listas hasta 3 o 4 trabajos distintos, cosa que no ocurre. Lo primero porque no hay, y lo segundo también, y en eso supongo que estará de acuerdo, las empresas ahora mismo, cuando tienen una plaza, una vacante en sus filas, yo creo que se pone un anuncio, se busca en el sector, pero uno no va a ofrecer ese puesto al INEM o al Servicio Navarro de Empleo en nuestro caso. Bueno, de hecho el INEM en España, creo que los datos que han salido con motivo de la reforma laboral es que el INEM ha colocado al 3,5% de los trabajadores que tiene apuntados al desempleo, mientras que las propias empresas de trabajo temporal, a pesar de que no tenían una capacidad activa de colocación, colocaban a la inmensa mayoría de la gente que estaba buscando un trabajo, ¿no? Yo creo que es obvio que lo importante es que se encuentre trabajo. El quién lo haga, ¿qué más da? Es inconcebible pensar que hasta este momento ese monopolio, por así decirlo, de la colocación era de una empresa pública, el INEM o el equivalente en Navarra, pero que es obvio que había fracasado, y ahora más que nunca. Las empresas de trabajo temporal, cuando hablas con ellas, están muy confiadas en que van a ser capaces de colocar, bueno, digamos, que empezar a colocar en neto empleo, incluso en este año, con esa capacidad que se les abre ahora. Ya hemos visto a los sindicatos salir a la calle. ¿Esto es la antesala, como yo decía al principio, de una huelga general? ¿La vamos a ver en los próximos meses? Habrá huelga general, seguro. Primero, no hay ningún presidente de la democracia que no haya tenido su huelga general, excepto Calvo Sotelo, porque estuvo muy poquito tiempo. Pero la tuvo Suárez, la tuvo Felipe González, Aznar y Rodríguez Zapatero. Y por tanto la tendrá Mariano Rajoy. Lo que habría que preguntarse es por qué no ha ocurrido ya y por qué no se ha convocado ya. Bueno, no se ha convocado ya porque, primero, la situación del desempleo es tan dramática y la de los que tienen trabajo es tan precario ahora mismo todo, que todo el mundo es muy cuidadoso respecto a lo que se hace.
Segundo, porque los sindicatos saben que en la última huelga general fracasaron rotundamente. Tercero, porque los propios sindicatos no están muy seguros del terreno que pisan ni si les van a seguir o no en la huelga. Pero no hay una sola reforma del mercado de trabajo que se haya intentado en serio desde la época de Adolfo Suárez, que los sindicatos no la hayan respondido con una huelga general, porque los sindicatos consideran que todo lo que sea modificar una coma de la legislación laboral es un atentado a sus competencias. Los sindicatos consideran que el mercado laboral es su competencia y, por tanto, esta, que es una reforma en serio del mercado laboral, antes o después habrá una huelga general o varias huelgas generales. Va a depender, yo creo, en gran parte de la actitud que tome el PSOE. Y el PSOE yo creo que en este punto ha encontrado o cree que existe un punto débil en el gobierno, porque van a decir, bueno, quiera o no quiera, en mi opinión, este año va a crecer el desempleo en 400.000 o 500.000 personas, quizá, con o sin reforma, yo creo que sin reforma exactamente igual, pero el PSOE va a decir que ha sido consecuencia de la reforma laboral. Y no va a ser consecuencia de la reforma laboral, de hecho, aunque haya entrado en vigor, no se está aplicando, y la pérdida de empleo que vamos a tener en el primer trimestre de este año va a ser muy sustancial. Por tanto, sí habrá huelga general. O sea, que eso que dicen los sindicatos de que esta reforma laboral va a traer una cascada de despidos, la vamos a ver independientemente del motivo, ¿no? Yo creo que puede haber menos despidos que habría en cualquier caso, porque ahora mismo al empresario se le abre la posibilidad de negociar con los representantes de los trabajadores en su empresa, no ya con el sindicato, y ponerse de acuerdo modificando todo el contenido del convenio colectivo a nivel de empresa, y de esa forma, curiosamente, aunque sea renunciando a parte de los sueldos o a parte de los horarios o moviendo las vacaciones o los turnos, yo creo que existe por lo menos la posibilidad de que no se vaya directamente al cierre de una empresa, sino que se pueda mantener la empresa en otras condiciones. Eso es a lo que se llamaba igualar, que los salarios se regulen en función de la productividad. Entonces el empresario lógicamente tiene que decir, mire usted, yo para poder ser rentable necesito que estos sean mis costes máximo, por tanto puedo pagar tanto de salario. ¿A ustedes les interesa o no les interesa? Y si les interesa, y son los propios trabajadores de la empresa los que tienen que decidir con el empresario, pues a lo mejor nos podemos encontrar con que en muchos casos, en lugar de despidos, lo que hay son acuerdos rebajando los salarios de una forma general y el empleo se mantiene. Yo creo que vamos a ver mucho de eso también. ¿Y los descuelgues, por ejemplo, de los convenios colectivos es una medida acertada dentro de esa reforma? Absolutamente. Ahora no hay descuelgue, la única manera de que haya descuelgue es si hay unanimidad entre el empresario y los sindicatos, pero no los representantes de los trabajadores en la empresa, sino las centrales sindicales, que son las que deciden si hay descuelgue o no. Hasta ahora no lo ha habido prácticamente en ningún sitio. De hecho, por ejemplo, el año pasado en el sector de la construcción los salarios han estado creciendo al 3%. ¿Por qué? Pues porque el convenio decía que era el IPC más un punto, al 3%. Una crisis tremenda, pérdida de 200.000 puestos de trabajo, no importa, 3%, porque lo decía el convenio colectivo. Ahora se va a poder, ahora hay descuelgue de verdad, va a haber al final un árbitro, de una manera o de otra, y ese árbitro es el que va a decidir si efectivamente se puede hacer el descuelgue o no. Y por tanto, no solo en salarios, no solo en relación con el IPC, sino con salarios. ¿Tiene usted esperanzas en que las políticas económicas y de contratos hacia los emprendedores vayan realmente a generar nuevos empleos? Yo esas cosas no me las creo. O sea, yo no me creo ni las bonificaciones fiscales, ni las bonificaciones en la seguridad social. A mí todo eso, a mí no me gusta todo eso. Yo creo que es inútil, yo creo que es seccionar algo que es un todo. Yo no creo que haya que subvencionar a los menores de 30 años y a los mayores de 45. ¿Y qué pasa? Que entre 30 y 45 años, el que está en ese tramo de edad, ese no tiene derecho a tener ninguna subvención. A mí me parece una tontería. Yo creo que habría sido mucho mejor, en lugar de dedicar el dinero a bonificaciones, rebajar las cotizaciones sociales, generales, si es que hay dinero para eso. Y en último extremo, yo habría sido partidario, y lo sigo siendo, de subir el IVA y bajar las cotizaciones sociales con rotundidad, para que efectivamente el coste del trabajo de verdad descienda. Y a mí eso me parece una medida auténticamente incentivadora. Todas estas medidas de bonificaciones, con cargo a la seguridad social, en las cotizaciones o bonificaciones fiscales puras, yo no creo que sean efectivas. Yo creo que lo único que hacen es una transferencia de recursos al sector privado que podía haberse evitado perfectamente.
Ujú. He leído también en uno de sus últimos informes hablar precisamente de esto, de subir el IVA, habla del 22% y que incluso parte de ese dinero que se pueda recaudar se destine también a las pensiones. Por supuesto, es que yo creo que es inútil pretender igualar permanentemente las cotizaciones con las pensiones, es decir, que las pensiones se tengan que financiar solo con las cotizaciones sociales. Con ese sistema de equilibrio entre cotizaciones y pensiones, lo que hemos conseguido es que las cotizaciones sean muy altas. ¿Por qué? No se pueden bajar porque las pensiones son cada vez mayores. Entonces, al final se bajan las pensiones un poco para igualarlas nuevamente a las cotizaciones, pero ambas están en unos extremos más altos de los que se puede permitir la economía nacional. Yo creo que hay países como Dinamarca, en los cuales en la práctica no hay cotizaciones sociales, el IVA en cambio es altísimo, si no recuerdo mal debe ser un 25 o un 26%, y es el IVA el que paga las pensiones. Yo creo que aquí hay que ir a un sistema mixto en el cual las pensiones se paguen en parte con cotizaciones más bajas y en parte con IVA. ¿Por qué no quieren los sindicatos? Porque ellos se consideran representantes de los cotizantes, aunque nadie les haya elegido, y eso les da a ellos poder para intervenir en las pensiones. No es un problema de racionalidad económica, es un problema de poder. Y yo creo que eso hay que romperlo, porque al final el que asegura las pensiones de verdad no son ni las cotizaciones ni los sindicatos, es el Estado, la recaudación total del Estado. ¿Qué más da que sean cotizaciones, que sea el IVA, que sea el impuesto sobre la renta, lo que sea necesario? ¿Y qué me dice de subir los impuestos en el alcohol, en el tabaco, en los hidrocarburos? Yo creo que en los hidrocarburos habría que subirlos. España tiene una imposición muchísimo más baja que Portugal y Francia, por poner solo ejemplo de los países con los que tenemos frontera. Los franceses y los portugueses pasan a España a echar gasolina, por así decirlo, y es obvio que ahí estamos muy bajos en imposición. Tenemos un problema de excesivo gasto ahí, la única forma de verdad de regular el gasto es subir los impuestos. Lo que pasa es que, claro, en este momento en los que en concreto el diésel está en las nubes de precio, pues claro, esto que digo pues puede sonar a barbaridad, pero también quiero decir que el precio del diésel está altísimo, pero que no tiene que ver con la imposición, tiene que ver con que en el mundo ahora mismo no hay capacidad de refino suficiente para hacer diésel, todo el que se demanda en todo el mundo es un estrangulamiento temporal. Pero al margen del diésel, el resto de los carburantes yo creo que sí habría que subirlos, pero nuevamente no para subir y para recaudar más, sino para bajar otras cosas. Y nuevamente yo insistiría en rebajar las cotizaciones sociales, que son altísimas en España. ¿Y qué me dice de la economía sumergida en este país? Estamos hablando ya de un 23%, porque su propuesta es mucho más dura, yo creo, que la del propio gobierno. ¿Los pagos en metálico, por ejemplo? Bueno, usted dice que no haya pagos en metálico de más de 500 euros. Sí, bueno, al final el gobierno ha dicho 1000, a mí me parece bien. A mí me parece bien porque, primero, es un control efectivamente de la economía sumergida. Es la única forma de que de verdad la economía sumergida pague algún tipo de impuesto, si no tampoco lo va a pagar. Ahora, para que eso funcione, hace falta que Hacienda funcione y hace falta que el control sobre los pequeños negocios funcione. Hacienda tiene que hacer un gran esfuerzo de modificación y de control del fraude, no ya de las grandes operaciones espectaculares de que le coge a un gran deportista, a un artista, a un empresario conocido, a lo que estamos habituados. Aquí el fraude fiscal no se va en las grandes rentas que dejan de cotizar, que por supuesto también. Y que le suban más también, usted por es partidario, supuesto. ¿no? Que paguen más. Yo era partidario de subir, en el último libro que escribí yo era partidario de subir el IRPF hasta el 50%, ya estamos en el 52%, en Cataluña en el 56%, y con el patrimonio están en el 60%. Yo no era partidario de... Hay cosas que ha hecho el PP incomprensibles. O sea, mantener el impuesto sobre el patrimonio es una locura. Es una locura. Solo están contentos en este momento con el impuesto sobre el patrimonio todos los despachos de abogados de España, que están haciendo estructuras fiscales y jurídicas complicadas para que aquellos que se lo puedan permitir no paguen. Es una cesión a la demagogia
incomprensible. Una cosa es subir los impuestos, yo creo que había que subir los impuestos directos y había que subir, como se ha subido, el impuesto sobre el ahorro, porque esta es una crisis tan grave y hay tantísima gente en desempleo que no hay más remedio que arrimar el hombro entre todos. Pero yo creo que el gobierno se ha pasado. Yo creo que la subida de renta más patrimonio mantenido, pagar más del 60%, pero bueno, eso es asegurarse de que al final lo que se va a producir es una deslocalización. Habrá empresas que se vayan, habrá trabajadores que se vayan en un momento determinado, cuando lo pueda permitir la situación, y habrá más fraude al final, porque cuando también los impuestos se suben excesivamente, al final también hay más fraude. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Que dice Por el refrán. Estamos fuera de tiempo, Alberto. Muy brevemente me gustaría también saber si cree que esta reforma laboral, dentro de un tiempo, obligue también a que se reestructure de alguna forma cómo entendemos el actual Estado, la reforma de las autonomías, bueno, estamos hablando de, os ha puesto encima de la mesa supresión de diputaciones, ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿Lo veremos? ¿Se va a atrever alguien a ponerle el cascabel a ese gato? Vamos a ver, yo creo que vamos a tener un control efectivo del gasto de las autonomías, algo a lo que estaba obligado el Estado según la Constitución vigente del año 78, en una serie de artículos que obligaban al Estado a intervenir, a coordinar el gasto, a homogeneizar el gasto, y nunca el Estado, la Administración Central, ha querido hacerlo, y ahora se va a hacer, pero se va a hacer no ya solo por la reforma de la Constitución, que por cierto es una reforma del PSOE, apoyada por el PP, no ya solo por eso, sino porque las autonomías no encuentran financiación, es el Estado el que les va a asegurar al final la financiación, y el Estado, la Administración Central, el ministro de Hacienda les ha dicho, de acuerdo, vamos a negociar, habrá créditos del ICO, habrá ayuda del Estado para superar la situación de falta de financiación de las autonomías, pero a cambio quiero ver los presupuestos. Entonces, si vosotros nos traéis los presupuestos de gasto y pasados por el filtro los aceptamos, los controlamos y los aprobamos, entonces yo financio. Yo creo que es un nuevo equilibrio que se va a producir de una forma inesperada, pero que de alguna manera o de otra no habría hecho falta ni siquiera modificar la Constitución para que esto se cumpliera. El Estado central simplemente no estaba cumpliendo y los gobiernos nacionales no estaban cumpliendo la Constitución porque nadie quería controlar a los gobiernos regionales de su propio partido. Y al final la situación financiera ha obligado al Estado central a intervenir, porque es evidente los gastos autonómicos sin control. Es que los españoles a lo mejor no saben que nadie en la Hacienda Nacional, nunca se ha recibido un solo presupuesto de liquidación de un presupuesto autonómico. Nadie sabe cómo se ha liquidado, en qué se ha gastado el dinero. Bueno, estamos empezando a descubrirlo, por ejemplo, en Andalucía. Yo creo que sorpresas de eso ya está bien, ¿no? Pues esperemos que la próxima vez que vuelva a Pamplona hablemos de ese 1% de crecimiento, que se ha empezado a generar empleo y que todos estamos mucho mejor. Esperemos. Gracias, Alberto Muchas Recarte, gracias por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Muy buenas noches.